Queridos amigos, hoy vamos a hablar de un personaje y de las circunstancias de su muerte y de lo que dijeron los jueces a propósito de la defensa que de ese sujeto se intentó, porque ese es un hecho famoso en la historia del pensamiento y en la historia de uno de los estadios de la cultura humana más apasionantes y más interesantes, la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se impuso en un tiempo el llamado régimen del terror, que dirigió un personaje aparentemente muy mal equipado para el terror. Maximiliano Robespierre era un personaje pausado, tranquilo, un abogado que venía de un pueblecito francés, Arras, que había descollado como abogado en su elemento, en su momento. No era uno de los grandes y vehementes oradores que dio la Revolución Francesa, era pausado en su decir, era tranquilo. Y por esas obras curiosas del destino se convirtió en el hombre definitivo de la Revolución Francesa e inició lo que se llamó el régimen del terror, la guillotina. Guillotinar a la gente, a todo el que fuera sospechoso de no participar los principios de la revolución, ese iba a parar a la guillotina. Y la guillotina trabajaba sin cesar, por miles. Y a veces no era solamente la guillotina. Hay que recordar los asesinatos de octubre en las cárceles de París, donde iban matando persona por persona y la iban juzgando entre risas para cortarle luego la cabeza. Ese sistema nos permite, o esa relación nos permite poner en contexto la historia de uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Antoine, olvídense del nombre Antonio, díganle si quieren, Lavoisier. Lavoisier. ¿Qué significa Lavoisier? Nada menos que es el fundador de la química moderna. En eso están de acuerdo todos los que han estudiado el tema científico a fondo. Lavoisier es el fundador de la química moderna. ¿Cuál es el gran principio de Lavoisier? El gran principio de Lavoisier es que logró proponer como verdad científica demostrable nada menos que la materia no se acaba, no se extermina la materia, que la materia es constante, la materia se transforma. Eso a propósito de las combustiones, por ejemplo, los grandes incendios, todo eso significa para muchos que la materia se acaba y que vuelve a nacer materia. ¿De dónde? No. El principio de Lavoisier es que la materia es constante en el universo, solo que se transforma por fenómenos distintos, algunos de puro origen natural o por acción del hombre, pero la materia no se reduce. La materia simplemente se transforma. Bueno, pero Lavoisier no para ahí, sino que a propósito de sus investigaciones, Lavoisier descubre el oxígeno, porque hace desarrollos a propósito de la combustión. Y dice, ¿qué es lo que permite que haya esa combustión? Y entonces propone que el agua es una mezcla de oxígeno y de hidrógeno, pero que el oxígeno, el proceso de oxidación, es un proceso definitivo en la construcción del universo, en la realidad en la cual estamos viviendo. Lavoisier. Por todo eso, especialmente por la presentación de su principio de que la materia no termina, sino que la materia se transforma, por el descubrimiento del oxígeno, hizo investigaciones importantísimas sobre la respiración animal, los fundamentos de la respiración animal, como están comprendidos desde entonces en la ciencia, los da Lavoisier. El oxígeno es definitivo para la respiración y es a través de la respiración como los animales pueden vivir. Lavoisier, el más grande genio.
Y toda esta historia, ¿a qué viene? A que un día los terribles revolucionarios franceses impulsados por Robespierre descubrieron que Lavoisier, ese genio entre los genios, ese talento entre los talentos, ese inmenso servidor de la humanidad, había sido realista, había trabajado en la incómoda, siempre incómoda tarea de cobrar impuestos y que probablemente se había enriquecido cobrando impuestos. Ahí vinieron las acusaciones. Acusaciones que se le hicieron, ¿saben ustedes en cuánto tiempo? En un día. En un día, Lavoisier fue investigado. En un día fue juzgado, fue condenado y fue guillotinado. Lavoisier. Pero lo curioso de esta historia, o si ustedes quieren lo más doloroso de ellas, es que se le presentó al juez, a Jean-Baptiste Coffignal, que así se llamaba el juez de Lavoisier, todos los merecimientos científicos de Lavoisier. Por Dios, ¿cómo va usted a condenar a una persona que ha hecho esto y esto y esto y esto por la creación de una ciencia moderna? ¿Y saben qué contestó este hombre? La República no necesita sabios ni químicos. La República no necesita sabios ni químicos. La República no necesita sabios ni químicos. Lo repetimos 3 veces para que no se olvide jamás a dónde puede conducir la pasión política: a sostener semejante barbaridad y a condenar a muerte a Lavoisier, porque la República no necesita sabios ni químicos. Entonces hay que matar a Lavoisier, y a Lavoisier lo mataron un 8 de mayo de 1794, cuando ya estaba por terminar el régimen del terror. Un tiempito más y Lavoisier hubiera podido sobrevivir. Murió a los 50 años de edad, estaba por cumplir 51 años. ¿Cuántas otras cosas hubiera podido descubrir Lavoisier? ¿Cuántos principios más? ¿Cuántos desarrollos más de la química? Este infatigable científico que fue sacrificado en el régimen del terror en Francia, porque la República no necesita sabios ni químicos. Esos sí son los extremistas del pensamiento, el horror de los terroristas de todas las épocas.